¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto que puedan acompañarme en este video de meditación en la noche. Gracias por estar siempre al tanto y al pendiente en su momento de las notificaciones o de estar al pendiente de meditar y escuchar la enseñanza de la Biblia. Bienvenido sea, hermano y hermana y jóvenes, a esta transmisión. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el Salmo número 137. Este salmo es muy interesante porque nos habla de un hecho histórico que fue escrito una vez que regresaron del exilio, de la cautividad babilónica, el pueblo de Dios. Así que acompáñenme leyendo el versículo 1 y el versículo 2 del Salmo número 137, que nos dice las siguientes palabras. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Acompáñeme, por favor, a orar al Señor. Padre celestial, gracias porque eres un Dios de maravillas, Señor, que manifiestas muchas maravillas y grandezas en nuestra propia vida. Padre, te ruego en esta oportunidad y en esta ocasión que nos estamos acercando a tu palabra en esta noche para que nos des comprensión y el ánimo y el aliciente para mantenernos siempre cerca de ti y con una gran expectativa. Te ruego que bendigas los siguientes minutos de meditación bíblica. En el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo pido. Amén. El Salmo 137 fue escrito, obviamente, una vez que llegaron de la esclavitud babilónica el pueblo de Dios. Cierto escritor humano que Dios usó su disponibilidad y su instrumentalidad para que registrara. Es un salmo imprecatorio porque al final le pide al Señor, el salmista, que haga venganza y tome justicia Dios y no ellos. Así que, pero encontramos un gran detalle que no nos narran otros pasajes y podemos añadirlo al acervo de la historia del pueblo de Dios. Obviamente cuando ellos estuvieron en Babilonia, cuando fue sitiada Jerusalén y posteriormente fueron llevados en cautiverio, como así se le conoce al pueblo de Dios, hasta la tierra caldea. Una vez que llegaron allá, pues obviamente el pueblo de Dios siempre ha tenido el buen hábito de tocar instrumentos musicales bajo los elementos y principios musicales que Dios ha establecido. Y también han cantado, le han adorado a través del canto y a través de la música. Así que cuando el pueblo de Dios estaba siendo trasladado de su nación, que fue sitiada hasta Babilonia, pues obviamente muchos de ellos se llevaron sus instrumentos musicales. Llevaban sus arpas, llevaban así que llevaban cada uno de sus instrumentos diferentes y variados. Pero una vez que llegaron a Babilonia, Dios a través del profeta Jeremías, previo a todo el peregrinaje, les dijo, pues esta es la consecuencia de haberse desligado su corazón de parte de Dios. Así que se inclinaron a la idolatría y Dios los castigó. Dios les fue diciendo con tiempo, prepárense porque la cautividad es algo inevitable. Tarde o temprano el pueblo se va a ir cautivo por muchos años, pero pues allá tienen que hacer su vida. Era la predicación, parte de la predicación de Jeremías, pero el pueblo no se apercibió. Pasaron los días, los meses, los años y ellos dijeron, bueno, ya se le olvidó a Dios que nos va a llevar cautivos, pero llegó la hora y tuvieron que irse. Una vez que estaban allá, nos dice el Salmo que pues estaban en tierra de extranjera, que no era la propia, obviamente, y dice que ellos se sentaban junto a los ríos, dice el versículo 1, junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos. ¿Qué habrán hecho? Pues seguramente no estaban leyendo las Escrituras. Dice la Biblia
Ahí nos sentábamos, dice, y llorábamos, acordándonos de nuestra tierra, acordándonos de Sión. Tan lejos estaban, meses de camino, meses de peregrinar, kilómetros y kilómetros de distancia de la ciudad de Dios, de Sión, de Jerusalén, hasta la tierra caldea, allá en Babilonia. Dice que una vez que llegaron, se iban, se daban cita de donde estaban viviendo y se encontraban que quizás las mujeres iban a lavar ahí al río, los varones quizás ahí a tomarse y refrescarse un poco del día de trabajo. Y ahí se reunía el pueblo de Dios, pero dice que se acordaban de lo que habían tenido allá en Sión. Se acordaban y lloraban, y cuando venían los caldeos decían, a ver, toquen sus instrumentos, tienen sus instrumentos musicales. Dice, cuando nosotros estábamos allá, el ejército nuestro estaba sitiando su ciudad, ellos escuchaban que ustedes cantaban y tocaban. ¿Por qué no se ponen a cantar aquí también? ¿Por qué no se ponen a tocar sus instrumentos? Y eso les llegaba profundo al alma del pueblo de Dios, de los judíos, y dijeron, estos están locos. Si traducimos esas palabras sobre, dice, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, cuando aquellos que los habían llevado cautivos, se refieren a los babilonios, nos pedían que cantáramos canciones de alegría. Dice el versículo 3, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de aquellos cánticos que ustedes entonaban allá en su tierra. Queremos estar alegres, lo sentimos por ustedes que están en amargura porque no están en su tierra, pero dennos alegría a nosotros. Así que ellos lo miraban como un acto de venganza y dijeron, ¿cómo vamos a cantar cántico de Jehová en tierra de paganos, de extraños? Dijeron ellos. Dijéramos, si hubieran sido mexicanos, hubieran dicho, ustedes están locos. ¿Cómo vamos a comportarnos en una tierra de idolatría, de paganos como son todos ustedes? ¿Vamos a comportarnos como nuestra tierra? No podemos. Están locos. ¿Cómo ahora quieren tratarnos muy amiguitos? Pero cuando ustedes nos robaron de nuestra propia tierra y han desolado nuestra tierra, no se puede. ¿Cómo cantaremos? Cántico de Jehová en tierra de extraños, de paganos, de idólatras. Entonces, lo que decidieron ellos, dice el Salmo dice el versículo 2, segunda parte, sobre los sauces en medio de Babilonia, dice, colgamos nuestras arpas. Decidimos buscar un lugar y dejar aquellos instrumentos musicales con los que alabábamos a Dios y estábamos contentos y reconocíamos la grandeza y las bendiciones de Dios. Lo que nos causaba alegría, lo que nos causaba contentamiento, ya no lo podemos tener ahora porque estamos en una tierra muy lejana donde se encuentra la casa de Dios. Colgamos nuestras arpas. Así que no podemos cantar, no nos van a escuchar adorar a nuestro Dios como lo hacíamos allá. No nos van a escuchar los instrumentos musicales, no van a escuchar nada de lo que allá escuchaban cuando nos sitiaban, porque estamos en tierra de extraños, en una tierra pagana. Así que se ha perdido toda posibilidad de una vida cotidiana aquí, porque no es la nuestra. Colgamos nuestras arpas. Esa frase, hermanos, colgamos nuestras arpas, quizá está representando un fuerte desfiguro del corazón del pueblo de Dios. Esa frase, colgamos nuestras arpas, era una frase que estaba manifestando la decisión de no continuar con una vida que tenían en Jerusalén, allá en Sión, acá en otra tierra distinta. No, ya no se puede, no seremos los mismos. Colgamos nuestras arpas. Es decir, decidimos cambiar nuestra mentalidad, nuestras emociones nos han controlado. Estamos en una tierra lejísimos de la nuestra. No podemos continuar siendo los mismos, dijeron, porque colgamos nuestras arpas. Colgamos nuestras arpas, hermanos, podemos entenderlo, o el pueblo de Dios quiso darles a entender a los babilonios muchas cosas.
Cuando un creyente cuelga sus arpas, cuelga su arpa o sus arpas, podemos entenderlo, hermanos, esta expresión como hemos perdido toda esperanza. Es lo que estaban diciendo los judíos. No, ya colgamos nuestras arpas, no cuenten con ello, porque aquí no tenemos lucha, no tenemos futuro, hemos perdido toda esperanza como la que teníamos en nuestra tierra. Allá éramos felices, allá jugábamos, allá reíamos, allá nos reuníamos, allá adorábamos a Dios, pero aquí hemos perdido toda esperanza de un buen futuro. Así que esa expresión, colgamos nuestras arpas, hermanos y muchachos, nos habla de que habían perdido toda esperanza. Ya no había un mañana para ellos. Colgamos nuestras arpas, dijeron. Es una expresión que no solamente nos habla de que perdieron toda esperanza, sino que habían perdido toda su fe. Ellos no les dijeron a los babilonios, pues aguántenos tantito, déjenos acoplarnos aquí al ritmo de vida, Dios está con nosotros, nos va a animar, nos va a restaurar y nos va a dar el aliento que antes teníamos, pero aguántense tantito, queremos pues a ver cómo nos va a ir aquí y Dios es fiel. Dios no expresaron eso, sencillamente dijeron, jamás nos van a escuchar porque ya colgamos nuestras arpas, ya se acabó todo esto. Es una expresión, colgamos nuestras arpas, que revela la pérdida de esperanza, la pérdida de la fe, que revela la pérdida de algo bueno que tuvieron en su momento, pero no lo supieron apreciar. Tuvieron una gran libertad en Jerusalén, en Judea, en todo su territorio de Israel. Ellos tenían algo muy bueno que Dios les había dado, les había provisto una tierra que fluía leche y miel. Les había provisto, hablando de los que vivían dentro de Jerusalén, una ciudad con muros. Les había provisto de agua, de familias, de trabajo, de tierra, de fuerza, de ánimo, de compañerismo, de un templo, de una religión, de una piedad, de un corazón. Pero ellos desaprovecharon, no supieron apreciar lo que tenían. Y Dios dijo, lo siento mucho, pero entonces se van a ir cautivos para que aprendan. Les voy a alejar y les voy a quitar todo lo que ahora tienen, incluyendo su libertad, para que sepan apreciar lo que tuvieron. Colgamos nuestras arpas. Es una expresión que estaban diciendo, pues hemos perdido todo lo bueno que teníamos en nuestra tierra, que Dios nos lo había dado. Colgamos nuestras arpas también, hermanos. Puede estar hablando esta expresión de que pues hemos perdido toda oportunidad que teníamos. Toda oportunidad en todos los sentidos. La oportunidad de prosperarnos, de prosperar. La oportunidad de crear nuevas empresas, nuevos negocios en nuestro medio. Hemos perdido toda oportunidad de crecimiento. Hemos perdido toda oportunidad de piedad al Señor. Hemos perdido toda oportunidad de educación de nuestra familia. Hemos perdido toda oportunidad que Dios nos había brindado en nuestra propia tierra. Estamos en tierra de paganos, en tierra de extraños. ¿Cómo vamos a vivir aquí tranquilamente? Ellos dijeron, ya colgamos nuestras arpas. Nuestra fe se ha debilitado, nuestra confianza ha desaparecido. Lo bueno que teníamos lo perdimos. Pero también hemos perdido toda posibilidad de oportunidades que teníamos allá. Colgamos nuestras arpas, hermanos. Es una expresión en la cual ellos se estaban refiriendo a que habían perdido también toda visión en Dios. El pueblo caldeo les dijo, a ver, tóquennos. No, que ustedes son un pueblo muy creyente, muy religioso, muy adorativo al Señor. ¿Por qué traen instrumentos y los traen guardados en sus estuches? A ver, cántenos esos cantos de alegría porque queremos escucharlos. Ustedes tienen buen ritmo y tienen un buen corazón para con su propio Dios. Nosotros queremos aprender de ustedes. Y dijeron, no, ya no se puede. Eso es imposible. Estamos en tierra de extraños. Ustedes son una bola de idólatras, una bola de incircuncisos. ¿Cómo podemos expresar y desarrollar nuestra religión y nuestra piedad con ustedes? No se puede. Habían perdido toda visión en Dios. Se da cuenta que ellos dijeron, no se puede, colgamos nuestras arpas y ya no vamos a cantar ningún cántico de los que cantábamos allá. ¿Sabe por qué? Porque su visión en las cosas de Dios la habían perdido. Cuando colgaron sus arpas, decidieron colgarlas, allí iba su corazón en el futuro. Es decir, que Dios tiene control de todas las cosas. Les vino una enfermedad y con esa enfermedad se les fue su esperanza en Dios.
Se les cerró una puerta y con esa puerta creyeron que Dios se había quedado dentro de la puerta y ellos fuera de ese vestíbulo. No, ya colgamos nuestras arpas, dijeron ellos. Hemos perdido la confianza en Dios, la fe, la esperanza. Lo bueno se quedó atrás, es cuestión de historia. Hemos perdido toda oportunidad, toda visión en Dios. Y podemos añadirle, hermanos, todo lo que usted y yo pensamos cuando se cierran puertas o cuando no nos va bien. Eso es lo que pensaba el pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Tener esa actitud de colgar nuestras arpas y decir, ya no vale la pena lo que está sucediendo, lo que va a suceder, lo que ha sucedido. Es un corazón, está manifestando un corazón pésimo ante el Dios vivo y verdadero. Porque se da cuenta, el pueblo de Dios comenzó a decir, bueno, ahí llegamos y nos sentíamos abatidos, llorábamos junto al río, acordándonos de las aguas que teníamos en el estanque de Betesda, dentro de los muros de Jerusalén, y teníamos el arrullo de las aguas del río Jordán cuando íbamos al monte o al campo, y ahora en aguas, ríos extraños. Esto es diferente, esto es muy extraño, comenzaron a decir. Así que toda esa actitud que tuvieron de colgar sus arpas y de decir, no más cantamos, estaban manifestando una actitud pésima ante su Dios, ante el Dios vivo y verdadero. Habían olvidado que estaban en Jerusalén como consecuencia de su pecado. Y eso era para que ellos reaccionaran y recapacitaran y analizaran su vida y dijeran, Señor, pues estamos aquí por nosotros mismos, no porque tú eres malo. Es sencillamente por nuestra desobediencia y rebeldía y la falta de subordinación y de acatamiento a tu voluntad. Es verdad que no hicimos lo que debimos haber hecho y no, perdónanos, Señor. En vez de tener una actitud sumisa, humilde ante el Señor, ellos decidieron colgar sus arpas. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Es como cuando un cristiano se desanima porque tiene pruebas. Ay, Dios, eres muy malo conmigo. Porque Dios no es malo. Ay, Señor, ya no te acuerdas de mí. No, Dios nunca se olvida de nosotros. Somos nosotros los que nos olvidamos de Dios. Ay, Señor, ya no, Dios mío, ya no respondes mis oraciones como antes. Pues, ¿cómo no? Pues los tiempos son de Dios. ¿Qué queremos que Dios es nuestro monigote para que nos responda cuando nosotros queremos? No. El pueblo de Israel está representando mucho del pueblo de Dios hoy en día, cuando no nos va bien. Y creemos que nosotros nos merecemos todo y que somos lo mejor que Dios puede tener de los hijos y que somos el blanco de las bendiciones de Dios. Así pensó el pueblo de Israel. Por eso decidieron colgar sus arpas cuando vieron la cautividad. Y mire, Dios los hizo recapacitar por 70 años. Muchos de los que habían salido ya mayores de edad de Jerusalén rumbo a Babilonia, muchos murieron en el camino, otros murieron allá en las décadas que estuvieron, y así que regresaron los hijos de los que habían salido, ya hombres maduros, personas maduros, o los nietos también, que les habían nacido en el extranjero. Así que ellos tuvieron otro corazón ya. El asunto, hermanos, es nuestra actitud. Debemos de analizar cuál es nuestro corazón, nuestra actitud, nuestro pensamiento hacia lo que está sucediendo y hacia Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a no tener la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel cuando estuvo cautivo allá. Dios nos libre de que lleguemos por determinada situación en nuestra vida, colgar nuestra arpa, colgar nuestras arpas. Es decir, decirle al Señor, Señor, ya me voy a esperar un ratito a que corrijas las cosas, de que mejore la situación, para entonces consagrarme más a ti. No, dice Dios, no cuelgues tu arpa. Es cuando más tienes que utilizarla. Que Dios nos libre de tener esa actitud y Dios nos ayude y nos impulse a tener una fe más fuerte y más viva y más evidente para Dios. Padre, gracias, Señor amado, por tu palabra. Aplícala a mi vida, a la vida de mis hermanos y muchachos. En el nombre de Cristo.